Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender cómo abrir, cómo expandirnos a recibir toda la bendición que el amor incondicional, Dios, el bien infinito tiene para entregarnos. Hoy tuve que grabar esta clase en audio porque tuve problemas técnicos con mi cámara, pero aquí se las dejo, no se la vayan a perder porque puede transformar su experiencia. Así que aquí se las dejo, espero que la disfruten y que les sirva para vivir esa vida cada vez con un poquito más de luz. Un abracito. Chao, chao. Hola, buenos días. Te quiero dar la bienvenida a nuestra clase de hoy en donde vamos a aprender cómo abrirnos a recibir todas esas bendiciones y todo ese amor incondicional que tiene Dios para entregarnos en todas las situaciones, las áreas y los asuntos de nuestra vida, cómo recibimos ese amor que Él está constantemente emanando. Y bueno, si no me conoces, me presento, mi nombre es Natalie Navarro, yo soy maestra espiritual y ayudo a esa buscadora espiritual moderna, esa librepensante espiritual moderna, a liberarse del sufrimiento de la mente y de las ataduras del mundo con las enseñanzas metafísicas de Jesús, así como Él nos dijo, yo he vencido al mundo, nos dejó su ejemplo y sus enseñanzas para seguirlo, para ser coherederos de ese reino de los cielos con Él a través de toda esa sabiduría. Incluso tengo muchos alumnos que han logrado reversar situaciones que se veían imposibles en el plano material, en la parte de salud, en la parte de condiciones de vida. Así que estos son dones del Espíritu que están a disposición de todos. Y precisamente este canal está diseñado para ayudar a esa mujer buscadora espiritual moderna con tantas ocupaciones, con tantos retos, para desmenuzar esa sabiduría espiritual para ti, para ponértela de manera sencilla y que tú simplemente la puedes estar escuchando en el carro, mientras vas al trabajo, mientras vas a llevar a los chicos, mientras estás haciendo cosas en la casa o en el trabajo y puedas abrir la mente a la luz de la conciencia y que en la medida que entra más luz en la conciencia, eso se pueda traducir en una realidad más luminosa, en una realidad más armoniosa, en finanzas que fluyen, en relaciones que son armónicas, en paz interior que crece, en salud que mejora. Entonces, digamos que el trabajo es integrar toda esta información de sabiduría espiritual en la conciencia a través de escucharla, escucharla, escucharla. Y eso se va a ir traduciendo en esa mejoría en todos los aspectos de nuestra vida. Y ya sabes que este canal está diseñado para apoyarte en todo ese proceso, porque ser mujer es un camino de transformación espiritual con todos esos retos y aprendizajes. Así que en las mañanas tenemos esa oración energética diaria que te ayuda a conectarte con esa divinidad y tenemos estas clases espirituales de los sábados, podcast también entre la semana, en donde vamos desmenuzando sabiduría espiritual para transformar tu vida y que tú también puedas trascender las limitaciones del mundo, así como nos enseñó Jesús. Y me gusta comenzar nuestra clase siempre con un repaso de nuestra clase pasada, así que vamos a empezar con eso. El primer punto es que somos un pensamiento de Dios. Somos seres espirituales. Y cuando tomamos verdadera conciencia de eso que somos, empezamos a estar por encima de las ataduras del mundo. Empezamos a vivir de manera sobrenatural, porque las leyes del espíritu están por encima de lo natural, de la materia. Punto número 2. Somos una idea en la mente de Dios. No somos algo físico. Y entonces, al ser una idea, somos omnipresentes como Dios. No estamos limitados a un tiempo o un espacio físico. Y miramos el ejemplo de la clase pasada del número 4. Solamente por el hecho de que yo escriba el número 4 en una hoja, eso no quiere decir que el número 4 está confinado a esa hoja. El número 4 es una idea eterna, universal, que no está limitada al tiempo y el espacio. Y esa comprensión la tenía Jesús. Él sabía que era una idea perfecta de Dios. Él sabía que era espíritu y no materia. Y por eso lograba, por ejemplo, pasar de un lado del mar de Galilea al otro lado de manera inmediata, como nos lo revelan las escrituras. Porque cuando sabes quién eres, cambian las reglas.
porque ya no estás sometido a las reglas de la materia, donde todo es más denso, donde todo es más difícil, donde todo toma más tiempo, sino que ahora estás sometido y gobernado a las leyes del Espíritu, el amor incondicional, el bien mismo. Punto número 3. Al ser una idea de Dios, estamos sostenidos por su ley, el amor incondicional. Y esa ley es lo único que puede gobernarnos. Cuando somos conscientes de nuestra verdadera identidad, que somos ilimitados y eternos. El número 4 es regido y es gobernado por las leyes de la matemática. Nosotros estamos gobernados por las leyes del Espíritu y eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que sostiene todos los asuntos de nuestra vida, el amor incondicional. Punto número 4. Para comenzar a vivir desde nuestra verdadera identidad, es decir, para reconocer nuestro linaje espiritual, nuestra realeza espiritual que somos, y de esta manera acceder a todos los derechos divinos, a todas esas bendiciones que Dios quiere entregarnos, primero tenemos que dejar de creerle a nuestros sentidos físicos. Tenemos que dejar de creerle al mundo físico que solamente nos muestra distorsión, una versión caída de la creación perfecta de Dios. Nuestra mente distorsiona a través de esa información que observa con los sentidos físicos, la distorsiona con nuestras creencias, con nuestras programaciones. Quinto, entonces, ¿cuál es la manera de reclamar mi herencia? La manera de reclamar mi herencia es cerrar los ojos al mundo físico, alabar y dar gracias a Dios por incluso lo contrario a lo que me está mostrando el mundo físico. Así accedemos a la verdad divina, no confiando en nuestro propio entendimiento. Es decir, cuando la vida afuera me esté mostrando escasez, yo alabo y doy gracias a Dios internamente con esa certeza de que la provisión abundante es lo único que me gobierna. Si la vida me está mostrando una condición física, yo no le creo a mis sentidos físicos y simplemente alabo y doy gracias a Dios internamente por la certeza de que Dios es salud perfecta y por lo tanto yo no puedo ser otra cosa que salud perfecta. Punto número 6. Entonces tenemos dos opciones. O le creemos a la película que nos está mostrando la mente, es decir, la versión distorsionada de la realidad, donde hay escasez, donde hay enfermedad, donde hay conflicto, donde hay falta de paz. O le crees a Dios. ¿En qué canal quieres estar conectado? ¿A qué canal vas a permitir que entre en el fluir? ¿Cuál va a ser ese fluir de la conciencia que quieres que entre en tu espacio mental? ¿Quieres vivir la vida como la creó Dios o como la creó tu mente? Punto número 7. Creerle a Dios entonces es tener temor de Dios, porque le estoy creyendo más a Dios que a las circunstancias. Eso es muy importante. Y la Biblia nos dice que tener temor de Dios, creerle más a Él que a las circunstancias, es el principio de toda sabiduría. Todo problema que tenemos es un problema de sabiduría. Un maestro espiritual sabe que todo problema es un problema de distorsión en la percepción que hace nuestra mente de la realidad. Punto número 8. El temor de Dios se manifiesta con la alabanza. Así demuestro, así manifiesto el temor de Dios a Dios, alabándolo, entrando en ese templo interno con Él, dando gracias, regocijándome internamente, creyéndole más a esa verdad interna que a lo que me estén mostrando los sentidos físicos, que a las circunstancias. Esto quiere decir que estoy humillando mi mente humana. No estoy dejando que ella sea la que defina cómo vivo mi experiencia o cómo defino mi experiencia. Y cuando disuelvo esa mente humana ante Dios y su verdad, empiezo a disolver la personalidad y el ego. Y esto es muy importante porque cuando yo disuelvo la personalidad y el ego, es cuando reconozco que yo no soy sencillamente un cuerpo físico. Es cuando reconozco que yo soy algo mucho más que mi cuerpo físico, que soy espíritu.
cuando reconozco que no soy carne y hueso, entonces ya me elevo por encima de las leyes de la materia y ahí es cuando mi vida empieza a ser sobrenatural, cuando no estoy gobernada por esa ley que dice que estoy confinado por un tiempo, por un espacio, que estoy confinado a la decadencia de la materia y reclamo mi linaje divino. Entonces fíjense, disuelvo la mente, me dejo de identificar como ese ser de carne y hueso que es este personaje aquí, y reconozco que soy espíritu y soy libre de las leyes de la materia, no me condicionan. Número 10, cuando me elevo por encima de mi mente, me elevo por encima de la simulación de la realidad que yo creo que me controla. Miren qué interesante esto. Entonces ya no solamente no me identifico con un cuerpo de carne y hueso, es decir, ya el espíritu gobierna mi cuerpo y por lo tanto me trae salud, me trae perfección a mi cuerpo, sino que cuando me elevo por encima de la mente, me elevo por encima de la simulación de la realidad que yo creía que me controlaba y ahora yo controlo la simulación. Es como cuando comprendo que yo no soy mi mente, ella no me puede llevar de paseo por el pensamiento que me quiera llevar. Escuela de Magia nos decía siempre, piensa lo mejor. La mente es un archivo importante para operar en el mundo, pero no es quien puede gobernar. Yo dirijo mi mente, yo le digo hacia dónde debe dirigirse, hacia dónde debe enfocarse. Yo dirijo su visión, yo dirijo su perspectiva de vida. Miro solamente el bien como la mente de Dios que no conoce mal. Y ahí es donde empieza a alinearse mi vida con el reino de los cielos. Entonces fíjense, cuando disuelvo mi mente, me alejo de mis sentidos físicos, le creo más a Dios que a las circunstancias. Entonces dejo de estar atado a las condiciones de un cuerpo físico y dejo de estar atado a las circunstancias de una simulación externa. Si estoy por encima de mi mente y por encima de esta experiencia externa que me están mostrando mis sentidos físicos, entonces ahí es cuando empiezo a aprender a vivir en la gracia de Dios, en la gracia del Padre. Y ahí es donde empiezo a vivir cobijada por su bien, por su amor omnipresente. Y ese amor incondicional empieza a armonizar todas las situaciones de mi vida. Y fíjense qué importante esto. Ya el bien no se da por mi propio esfuerzo, lo voy a repetir, ya el bien en mi vida no se da por mi propio esfuerzo, sino que más bien el bien llega como resultado de mi conciencia de quién soy. El bien llega como resultado de apagar mi mente humana y dejar de creerme humano. Entonces seguimos con la clase hoy. Renunciar a mi mente es quitarle el control a la mente. Renunciar a la mente significa renunciar a la lógica humana para hacer las cosas. Esto quiere decir ya no es todo hacia dónde quiero yo ir, cómo lo voy a hacer, sino apago mi mente y dejo que el fluir de la mente de Dios me muestre las respuestas. Dios, ¿dónde me necesitas? Dios, ¿cuál es la prioridad? Donde la vida te plante, florece. Dios, ¿cómo puedo aportar valor? Y seguramente te van a llegar unas respuestas que no van a ser las mismas que te está dando tu lógica mental, porque la mente sabe construir desde las leyes de la materia. El espíritu sabe construir de manera sobrenatural. Entonces muchas de esas indicaciones no te van a hacer sentido y por eso tenemos que renunciar a nuestra propia lógica. Tenemos que arrodillar nuestra mente, nuestro ego, nuestros quieros a la inteligencia infinita que ha creado de manera perfecta todo el universo. Y permito que esa mente divina dirija mi existencia. Dejo que esa mente, que el espíritu se exprese a través de mí, porque yo hago lo que me va diciendo el espíritu. Y esto obviamente nos va a parecer de pronto muy aburrido, muy difícil, ese renunciar a los quieros, qué pereza. Pero es precisamente allí en donde la vida comienza a volverse mágica, sobrenatural. Recuerden que Jesús nos decía, busca el reino de los cielos y el resto llegará
por añadidura. Permitamos, apaguemos la mente lógica, dejemos de tratar de construir la vida, nuestros proyectos desde la mente lógica y dejemos que la inteligencia divina que sostiene toda la creación sostenga también nuestra vida. Por eso el Maestro Jesús nos decía, vengan a mí todos aquellos que estáis cargados, es decir, que queremos hacerlo todo desde nuestras propias fuerzas, que yo os daré reposo. La ley del amor incondicional es la que nos sostiene cuando nos permitimos ser sostenidos. Mary Baker Eddy decía, el hombre se gobierna a sí mismo debidamente solo cuando es gobernado por su Hacedor, la verdad y el amor divinos. Vamos a ver qué profundas implicaciones tiene esto. Entonces, renunciamos a ser esa mente individual, separada de Dios, que está pretendiendo crear una realidad paralela a la creación perfecta de Dios. Nuestra mente está pretendiendo crear una vida desde la limitada lógica humana y lo que hace es crear una versión pirata de ese perfecto paraíso que creó Dios para nosotros. Somos ese pensamiento perfecto de Dios y vivimos en la mente de Dios para ser provistos en todo, pero la mente quiere crear una vida aparte, quiere crear una copia barata de esa realidad perfecta, una contrahechura, como dice Mary Baker Eddy, llena de errores y de sufrimiento. Dios creó la salud perfecta, nosotros aquí con nuestra mente creamos enfermedad, decadencia, muerte. Dios creó la paz absoluta, nosotros aquí creamos caos y conflicto. Pero todo es una distorsión de la mente, una copia barata que hace la mente de la creación perfecta de Dios. Entonces, cuando renunciamos a vivir la vida desde creerle a nuestra cabeza y desde creerle a nuestros sentidos físicos, estamos renunciando al ego, renunciando a la carne, renunciando a la personalidad, estamos crucificando la carne y comprendemos que no somos esa mente individual, que no somos esos millones de mentes individuales, sino que hay una sola mente, que es la mente divina, la mente creadora. Y es la que ha creado todo lo que existe. Y reconocemos que nada puede existir por fuera de ella. Y empezamos a reconocer que no somos algo separado de Dios. Vivimos dentro de esa mente de Dios. Comprendo que soy espíritu, una extensión de la perfección de Dios y siempre estoy conectada a Él. Y también empiezo a comprender no solamente que nunca he estado separado de Dios, que nunca ha habido una realidad paralela, que siempre he estado en el reino de los cielos con Él. Comienzo a comprender que también nunca he sido nada separado del otro, de la otra persona. Me recuerdo como en la escuela de magia estudiábamos, sin ti yo no sería. Me gustaba mucho esa frase, sin ti yo no sería. Tú eres yo soy tú. Simplemente vivimos en esa mente de Dios y nuestra mente humana piensa que está en una ilusión de separación. Entonces comenzamos a comprender esa ley divina que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa verdad nos va siendo revelada poco a poco, cada vez que estamos liberándonos de la materia y comprendiendo nuestro linaje espiritual. Comienzo a comprender que servir al otro es servirme a mí mismo. Me empiezo a elevar de la dualidad de la mente, me empiezo a elevar de la separación de la mente, de la separación que me muestran mis sentidos físicos, que me hacían creer en la competencia, en la supervivencia, en la comparación. Y me elevo a la mente divina, el observador. Ya reconozco que no soy mi mente, que soy algo mucho más elevado que mi mente, que soy ese ser superior. Me elevo por encima y comprendo que no soy un cuerpo físico y separado, sino que soy sustancia divina, soy luz, soy Dios líquido, soy luz y sonido en la gran mente de Dios y no hay separación entre el uno y el otro, porque todos somos un mar de luz. Y les quería explicar un poquito cómo me lo explica Dios en esos momentos de silencio, siempre me lo explica de manera como muy desde la parte energética. Entonces, esto es lo que comprendía y esto es lo que me iba llegando y que me iba diciendo. La mente divina es una sola y esa mente lo contiene todo y esa mente no hace diferencias y no puede haber nada
por fuera de ella. Solo existe la mente divina, el bien. La mente es unión de todo lo que es. Y como es energía, como es sustancia, como es Dios líquido, como es ese campo de potencialidad pura, es un mar. Y Dios está en el centro de ese mar, siendo ese sol central, ese centro emanador, constante, eterno de sustancia divina. Y desde ese centro, desde ese principio divino, la sustancia divina emana hacia afuera, hacia afuera. Ustedes saben que el universo, la creación es expansión, siempre hacia afuera, siempre ocupando más y más y más espacio. El universo crece cada día hacia afuera porque Dios es un constante dar hacia su creación. Y me indicaba, mira por ejemplo el movimiento toroidal de nuestro campo electromagnético. Dios está constantemente emanando sustancia divina para ti, nosotros la recibimos. Imaginémonos a partir de ese chakra de la coronilla, ese chakra séptimo, esa sustancia divina entra por nuestra columna de chakras y luego sale hacia afuera, hacia el mundo. Esa sustancia divina entra por nuestra mente, entra por nuestro corazón. Y si nuestra mente y nuestro corazón están sucios todavía de creencias, de programaciones, distorsiona la energía. Es como si hicieran una rayita en el disco y ese disco empezara a sonar rayado. Y entonces esa energía empieza a salir distorsionada hacia afuera. Pero si nosotros vamos limpiando nuestra mente, sanando nuestros pensamientos, sanando nuestros corazones, con la ayuda de la energía, la ayuda de esa sustancia divina que es Dios, esa energía pasa a través de nosotros sin ser distorsionada, va hacia afuera y vuelve y entra. Ese es el movimiento de nuestra energía. Imagínense ese movimiento toroidal, y si no lo conocen, lo pueden buscar por internet. Cuando en cambio nuestra mente pretende ser una mente aparte. Nuestra mente pretende ser una mente aparte, vivir desde el propio ego, vivir desde la personalidad lógica, y es todo lo contrario a esa dar hacia afuera. Nuestra mente quiere retener, quiere competir, quiere abarcar, quiere guardar, quiere hacia mí, hacia mí, hacia mí. Y lo que hace es generar una energía caótica, un campo de resistencia. Así como les digo que la mente quiere crear como una realidad aparte a la de Dios, la mente empieza a generar ilusoriamente, ¿no? Porque todo esto lo está soñando ella, un movimiento energético aparte. La energía se mueve en otro sentido y por eso es que se bloquean muchos de nuestros asuntos. Porque Dios es expansión, Dios es hacia afuera, pero yo con mis miedos, mis creencias, mis vacíos, mis falencias, no nos ponemos en energía de contracción porque la mente se asusta, la mente es modo supervivencia, ¿cierto? La mente no quiere estar en expansión, sino en contracción. Entonces lo único que logro con eso, con mis comportamientos de supervivencia, de guardar, de competir, de querer quitar al otro del camino, es crear una interrupción, un patrón de interrupción, un patrón de interferencia en ese patrón energético perfecto que es la creación. Y si simplemente apagáramos nuestra mente y dejáramos de crear esta energía de interferencia, ese eterno dar del Padre proveería todo aquello que necesitamos para nuestra vida. Porque la creación es un eterno dar que debe darnos todo, que estamos diseñados para recibir todo del Padre. Pero nuestra personalidad interrumpe ese fluir del dar de Dios para su creación. Dios se desborda constantemente hacia nosotros en su amor, en darnos todo. Pero nosotros con nuestros pensamientos erróneos interrumpimos ese fluir. No nos llega la provisión de Dios a la cual tengo derecho por derecho divino. Y la provisión de Dios es salud perfecta, recursos ilimitados, relaciones armoniosas, paz interior sin límites. Mi mente cree, como está creando una realidad aparte, como ella cree que es una mente apartecita de la parte de la mente de Dios, ella no recibe nada de eso y simplemente piensa que ella tiene que generar su supervivencia ella solita, proveer ella sola, por ella misma. Y por eso comenzamos a buscar el bien con nuestro propio esfuerzo.
en lugar de permitir que el bien mismo, que es la mente divina, nos sostenga. En vez de dejarlo llegar desde ese reposo de Dios, como les decía ahorita, venid a mí, como decía Jesús, todos aquellos que estáis cargados, que yo os daré reposo. Somete tu mente, apaga tu mente y sométela a la mente divina. Deja que sean los pensamientos divinos los que inunden tu campo mental. Apaga la mente y deja que el fluir de Dios provea todo lo que necesitas, solucione todo lo que necesita ser solucionado. Entonces, cuando yo me someto a mi mente y empiezo a creerle más a Dios que a mis circunstancias, dejo de interpretar la vida de mi mente lógica y simplemente la apago y dejo que Dios me muestre su verdad. Me someto a ese reino de los cielos. En cambio, cuando yo le creo a mis sentidos, cuando le creo a las circunstancias, estoy encadenado a las leyes del mundo material, estoy encadenado a esta simulación externa. Tal cual como les decía en la clase pasada, me salgo del jardín del Edén, donde todo está provisto para mí, y comienzo a tener que ganarme el pan con el sudor de mi frente. Es decir, tengo que buscar el bien en mi vida con mi propio esfuerzo. El pan es la salud, la provisión, las relaciones, la paz. Estoy sometido a las leyes de la materia. En cambio, cuando apagamos la mente, que es dual, que ve separación, dejo de verme separado del otro. Dejo de creer en la ilusión de la separación y reconozco que soy uno con todo. Y ahí es cuando empiezo a comprender y a vivir ese principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde empiezo a amar a mi prójimo como a mí mismo, porque sabemos que somos uno, que somos una sola cosa. Y ahí comprendemos lo que dicen los maestros espirituales. Sirve como si fuera lo más importante que pudieras hacer en este momento en el mundo, porque en realidad lo es, porque servir te va a alinear con el fluir de la energía divina, fluir te va a alinear con el fluir de Dios. Y por eso también nos dicen los maestros, Escuela de Magia nos dice, el servicio abre las puertas de la abundancia, porque estás recordando quién eres, estás recordando que eres un eterno dar, como tu Padre, te estás alineando con tu linaje y con tu verdadera esencia. Entonces, cuando yo busco servir cada día, cuando yo busco aportar valor cada día, me alineo con el fluir de la creación. Vivo, experimento, en realidad encarno ese yo y mi Padre somos uno, que decía Jesús. Y dejo de hacer interferencia a ese fluir, sino que más bien estoy en perfecta alineación con esa expansión constante de la vida y la vida me empieza a dar su todo. Es cuando apago esa mente y me alineo con ese dar de Dios, es el hijo pródigo que vuelve al Padre y el Padre le da los mejores banquetes, los mejores anillos, las mejores vestiduras. Entonces, cada día lo más importante que debemos hacer es cómo voy a hacer ese dar, que es Dios. Cómo voy a aportarle valor al mundo, a las personas, a la vida. Es pensar qué semillas de valor voy a sembrar en este campo de potencialidad pura, que es la vida misma. Donde puedo servir, aportar valor, servir, me hace alinearme con el Padre y por lo tanto con su eterno dar. Y por lo tanto me ayuda a recibir. John Maxwell dice que antes de aportar valor a las personas, debo valorar, debo amar a las personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando les expresamos amor incondicional, dice él, estamos expresando a Dios. Cuando expresamos amor incondicional hacia el otro, hacemos que la otra persona experimente a Dios. Y John Maxwell dice que él incluso mide la efectividad de su día basado no en los resultados que obtuvo, sino en el valor que entregó. Porque él comprende que el valor que él entrega es una semilla que él siembra. Y la semilla que
siembras hoy será el fruto que recojas mañana. Y quiero que recuerdes que el tamaño de una semilla es pequeñito, 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 pero el tamaño de un fruto es infinitamente más grande que la semilla. Entonces, todo comienza por disolver el yo, por disolver el ego, por disolver la personalidad, por disolver la mente que cree que estamos separados el uno del otro y que nos volvamos uno con Dios. Y aquí, a propósito de esto, les quiero explicar esto que les estoy diciendo desde la visión de Joel Osteen, otro gran maestro también, cómo explica él es encarnar esa energía del Cristo. En cuanto más amor incondicional expresamos, es decir, nos estamos alineando con Dios, en cuanto más amor incondicional expresamos, comprendemos el yo universal hacia afuera. El yo individual es el sentido contrario, ¿verdad? Se ocupa de las preocupaciones humanas, lograr, obtener, acumular, competir. En cambio, el yo universal, que es el yo verdadero, nuestra propia esencia, cuando reconocemos que no somos el 4, finito, físico, escrito en un papel, sino que somos la idea del 4, omnipresente, el yo universal se ocupa de dar, de bendecir. Es una manera muy diferente de vivir. Es el espíritu mismo expresándose desde el centro de nuestro ser, que bendice todo lo que toca. No hay egoísmo, no hay búsqueda de reconocimiento o de premio. Y Joel Osteen nos dice que la oración es un estado de conciencia, es el reconocer esta unidad con el todo. Para reconocer esa unidad con el todo tenemos que apagar la mente, reconocer que no somos esa mente individual que separa, que compite, sino que somos esa mente divina. Y él dice, todo talento, habilidad, poder, es la mente divina desenvolviéndose a través de cada uno de nosotros. La mente divina expresándose. Nunca puede estar falta de oportunidad, de reconocimiento, de compensación. Nos dice, no puede haber un don o un talento que no sea reconocido o compensado. No puede haber un don o talento sin expresar. Y la mente infinita expresa su infinita capacidad. Y no puede haber esfuerzo sin fruto o recompensa. Entonces fíjense qué bonito. Apagar la mente individual nos libera de esa ilusión de desempleo, de que no se reconoce mi trabajo, de que no se valora, de que no hay compensación por lo que hago. Porque cuando me salgo de esa mente individual y me elevo a la mente, a la conciencia del bien eterno, se deshace la ilusión de las leyes materiales. Me sintonizo con esa mente superior y tengo esa conciencia de salud perfecta, de provisión. La conciencia se expresa de adentro hacia afuera. No tiene principio ni fin. Y quiero que piensen en ese movimiento toroidal. Nosotros no somos seres finitos con principio y fin. Dios nos está constantemente nutriendo con esa sustancia divina a cada uno de nosotros que somos cada una de sus ideas. Y escúchenme esto, por favor. Cuando renunciamos a la mente y esta conciencia espiritual, cuando permitimos que el fluir de Dios esté en nuestro espacio mental, todo es dado. Esta conciencia espiritual nos libera del esfuerzo personal y comprendemos que solo la armonía es. Esta conciencia espiritual nos libera del esfuerzo físico, de pensar que tenemos que hacerlo todo bajo nuestras propias fuerzas. Esta conciencia de que somos espíritu nos hace reconocer que somos sostenidos por las leyes del espíritu, por el amor incondicional que todo lo da, que todo lo provee.
En la medida que descubrimos la mente del Cristo, la mente que es una con la mente del Padre, la mente superior que no se separa de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Aléjate de tus sentidos físicos. Aléjate de lo que te muestra tu mente física. Apaga la mente dual que polariza y permite que la conciencia fluya en ese eterno presente. Fíjense que a Dios, como decimos, lo encontramos en el aquí y en el ahora. La mente siempre está triste por el pasado, preocupada por el futuro, mirando qué va a ser. En el aquí y en el ahora, cuando apagamos la mente, empezamos a sentir esa corriente, ese fluir sutil, esa voz interna que es Dios. En esa quietud interna empieza a fluir el reino de los cielos, la información que necesitamos, la provisión que necesitamos. Y este fluir de la verdad dentro de nosotros es la conciencia del Cristo, es la presencia del Cristo, es la presencia de ese Dios constante, de ese río constante de vida en nuestro campo mental. Cuando permanecemos ahí sintonizados con el fluir de Dios, en este eterno presente, la ley de la armonía comienza a regir y armonizar todos nuestros asuntos. La armonía gobierna nuestra actividad diaria. Y este fluir de conciencia limpia y sana nuestras creencias de escasez, de enfermedad, de problemas. Cuando apagamos la dualidad de la mente y estamos en ese constante y eterno presente, ahí podemos recibir ese fluir del amor incondicional. Ahí podemos ser sostenidos por la ley del amor incondicional. Y ese amor incondicional, como dice Joel Osteen, se vuelve nuestro sanador, se convierte en nuestro proveedor. El Cristo es esa conciencia de la presencia de Dios constante. Cuando creemos y vemos más a Dios en el espacio que a las circunstancias. Cuando creemos más en Dios que en las circunstancias. Y mientras estamos en ese contemplar de Dios, en ese sentir a Dios, en ese eterno presente, todo lo bueno llega a nosotros. La divinidad se desenvuelve en nuestra vida en proporción de que logremos sostenerla en nuestra conciencia. Apaguemos la mente humana y eso es permitir que la mente divina siga creando y desenvolviendo su creación perfecta. Este es el concepto más elevado de oración. Unos minutos al día en donde apagamos la mente y empezamos a sentir a Dios. Ser conscientes de su presencia. Porque en la experiencia humana vivimos polaridad, pero cuando meditamos en Dios, entramos en esa unidad y nuestros pensamientos se elevan. Y si se elevan nuestros pensamientos, como son la proyección de nuestra realidad se eleva, nuestra experiencia mejora y empezamos a ser más compasivos, más pacientes, más amorosos. Empezamos a conectar con el reino espiritual y empezamos a gozar de los frutos del Espíritu. La paz, la armonía, el dominio propio, la templanza. Y entramos en ese reino de los cielos donde no hay polaridad, donde no hay bien o mal, dolor ni placer, sino solamente la dicha del ser. Así que practiquemos ese sentir a Dios, apagar la mente, renunciar a nuestra mente, a nuestros sentidos físicos, a nuestra lógica humana. Y dejemos el espacio vacío, seamos esa vasija vacía, para que Dios sea en nuestro campo mental y en nuestro espíritu. Terminamos nuestra clase por hoy, chicos, chicas. Si les aporta, por favor, denle un like, compartan con otras personas para que puedan empezar a liberarse de todas estas limitaciones del mundo y del sufrimiento de la mente. Nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo para todos. Chao, chao.